Bienvenidos amigos, iniciemos la semana de media tensión con los cables eléctricos. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Brian Camayo de la empresa Centelsa, fabricante de conductores eléctricos. Adelante, Brian. Muchas gracias, Germán. ¿Cómo están todos? Espero que tengan una buena tarde, igual que la familia se encuentre muy bien. Agradecemos nuevamente a Manelsa por hacernos extensiva la invitación a dar esta charla de cables para media tensión. Entonces, es importante, cuando hablamos de la generación de la energía eléctrica, hablar de cables de media tensión, porque estos cables se encuentran desde el inicio de la energía, ¿no? Entonces, en la imagen podemos ver los dos tipos de cables de media tensión que son los más conocidos, uno con pantalla de cinta y el otro con pantalla de hilos. Ya iremos viendo un poco más adelante de qué está hecha la composición de estos cables, cómo es que se instalan, cuáles son las aplicaciones, si es que ambas se pueden utilizar en reemplazo de la otra y demás. Cuando hablamos de la generación de la energía eléctrica, en Perú es muy conocido que la mayor fuente de potencia eléctrica que tenemos es una generación hidroeléctrica, ¿no? Este es el esquema simplificado de una central hidroeléctrica en la que podemos apreciar cuál es el circuito o los cambios de energía que van surgiendo a través del sistema eléctrico a fin de tener energía eléctrica en cada uno de nuestros hogares o de una industria puntual. ¿Cómo es que se genera la energía eléctrica? En esta forma de generación se desvía el cauce del río a través de una turbina forzada, direccionando a través de una diferencia de potencial en alturas para generar un movimiento a la turbina que está conectada en el eje del generador. De esta forma, yo empiezo a generar energía eléctrica. En el Perú, las tensiones de los generadores más utilizadas, estamos hablando de tensiones de 13.8 kilovoltios o 10 kilovoltios en la generación. Quiere decir que desde el punto de generación yo ya estoy hablando de cables de media tensión. Estos cables de media tensión tienen que entrar luego a una subestación hidroeléctrica en la que yo voy a elevar la tensión para atender a través de las líneas de transmisión y poder transmitir largas distancias esta potencia para poder alimentar una determinada carga, ¿no? Un esquema simplificado de lo que vendría a ser la cadena de la energía o la generación de energía eléctrica. Aquí vemos la generación, transmisión, transformación. Una vez que yo ya elevé la tensión y ya me estoy acercando a la carga, yo tengo nuevamente que transformarla a través de un transformador reductor. Y aquí en transmisión yo hablaba de tensiones de, por ejemplo, 138 kilovoltios, 220, e inclusive en Perú tenemos ya una línea instalada de 500 kilovoltios en Piura. Entonces, cuando yo ya hago la transformación en media tensión, yo ya me estoy refiriendo al sistema de distribución primaria, ¿no? La distribución primaria puede ser de dos tipos, puede ser aérea o puede ser subterránea. Lógicamente que si hablo de distribución primaria aérea, estoy hablando de cables desnudos, en su mayoría de aluminio, de las que vendrían a ser la familia de la aleación de aluminio AAAC, ¿no? Y si hablo de media tensión subterránea, aquí es donde aparecen por primera vez los cables de media tensión o por segunda vez ya los cables de media tensión de las líneas que comúnmente son conocidas en el Perú. Aparece el cable de 18/30 para tensiones de 22.9 y el 8715 para tensiones de 10 kilovoltios o de 13.8 kilovoltios. Claro que también esto va a depender de la categoría del sistema, si es que estamos hablando de un sistema clase A, B o C. Todas estas definiciones de las categorías las vamos a ver ahora un poquito más adelante para ver a qué se refiere la norma en cables de media tensión en lo que respecta a las categorías. Aquí vemos la distribución subterránea en los cables de media tensión. Y también existe una aplicación en cables aislados de media tensión que tienen una aplicación aérea. Son los cables puntualmente conocidos como los triplexados, el NA2X, SA2I-S. ¿Qué significa esta descripción tan complicada? No es más que un cable de aluminio de media tensión
que tiene un portante de acero. Quiere decir que existe aplicaciones de cables aislados que también se pueden colgar entre postes o entre estructuras, ¿no? Dependiendo del nivel de tensión. Entonces ahí tenemos dos tipos de cables de media tensión. Uno de los que son netamente subterráneos, que vendrían a ser estos cables rojos que uno rápidamente reconoce con el nombre N2XSY, y otra distribución de cables de media tensión en las que vendría a ser los cables aéreos en media tensión aislados, que vendrían a ser los triplexados NA2X, SA2Y-S. Es importante cuando hablamos de cables de media tensión conocer a fondo cuáles los componentes el cual lo construyen a un cable eléctrico y cuál es la función que cumple dentro de una instalación eléctrica. Puntualmente, el conductor. El conductor de un cable de media tensión puede ser de dos tipos. Puede ser de cobre o puede ser de aluminio, sin dejar de lado, por supuesto, la capacidad de corriente que ésta pueda conducir. Es decir, si yo tengo un conductor de 50 milímetros cuadrados porque calculé que debería conducir, por ejemplo, 120 amperios, y yo quisiera utilizar un cable media tensión en aluminio, el mismo conductor de 50 milímetros cuadrados para que use en cobre no me va a servir en aluminio. Tendría que hacer, digamos, una regla de intercambio. ¿Cuánto es más o menos la equivalencia eléctrica del conductor de cobre contra el aluminio? Estamos hablando de un 63% más que debería tener en área, o comercialmente hablando también podrían ser dos secciones inmediatamente superiores. Quiere decir que si yo usé un 50 milímetros en cobre, por lo menos tendría que utilizar un 95 milímetros cuadrados. Es un aproximado. Si yo quiero saber exactamente cuál es el reemplazo inmediato, tengo que ver capacidades de corriente y caída de tensión. Pero en estas líneas de media tensión, como que la caída de tensión es mínima comparada contra la capacidad de corriente. Entonces, en el traspaso de materiales, lo principal es conocer cuánta capacidad de corriente tiene la nueva sección con el nuevo material que quiero utilizar. ¿De qué se encarga el conductor? Pues su propio nombre lo dice, su única aplicación dentro del cable eléctrico es conducir la cantidad de corriente y nada más. Como segundo punto dentro de la construcción de un cable de media tensión tenemos la primera semiconductora. Este material, que es un XLP semiconductor, tiene una función muy importante dentro de los cables de media tensión. Aquí lo vamos a ver, vamos a adelantarnos un poquito. Aquí está. Esta primera semiconductora va a tener la función de radializar el campo eléctrico. Pasa que por teoría eléctrica, cuando cada alambrecito de cobre está pasando corriente, genera un campo eléctrico. Un campo eléctrico como el que vemos en la imagen superior, radial en todos sus lados, ¿no? Entonces es común, o según se ve, las líneas de campo eléctrico se van a estar tocando. ¿Qué significa? Que va a haber algunos puntos en donde va a haber sobreconcentración de campo eléctrico. Entonces, cuando yo pongo el aislante encima de este conductor, voy a tener sobrecalentamiento en esos puntos donde las líneas de campo eléctrico se están tocando. Es importante por eso que este material semiconductor tiene la función de radializar el campo eléctrico. Quiere decir que por un lado es conductivo y por el otro no. El lado que es conductivo es el que está inmediatamente en contacto con el conductor. Entonces, ¿qué hace? Forma o hace pensar al conductor como que si fuera una superficie redonda, netamente circular, y entonces las líneas de campo eléctrico son radiales como se ve en la segunda figura en la parte de abajo. Entonces vuelve una superficie ya radial donde no vamos a tener sobreconcentración de campo eléctrico en el aislante. Si no utilizara este blindaje o estuviera mal colocado o mal extruido en el proceso de fabricación, tendría muchos problemas en el aislante y el aislante tendría a envejecerse prematuramente. Un envejecimiento prematuro no es más que si el tiempo de vida útil de un cable que está calculado o bueno, a través de unas curvas que me dure 20 años, este semiconductor mal aplicado haría que se reduzca en una mayor cantidad esos años que yo tenía contemplado, podría ser inclusive hasta la mitad o menos.
Como tercer punto, el aislamiento. El aislamiento tiene la principal aplicación de soportar el nivel de tensión. Así. ¿Qué otra función tiene? Dependiendo del tipo de material que yo utilice, los más convencionales, los más recomendables en cables de media tensión, que dicho sea de paso debe ser lo mayor puro. Es por eso que los cables tienen en la composición del aislante, evitamos que tenga impurezas. Los materiales más utilizados son el polietileno reticulado o el XLP, el EPR o el HPR, ¿no? Que es el etileno propileno rubber. ¿En qué se parecen estos materiales? Es que ambos son unos muy buenos dieléctricos, sin embargo, cada uno se diferencia de otro porque tiene una particularidad en especial que también ahora ya vamos a ver más adelante, ¿no? Función principal, soportar esfuerzo eléctrico, así es. Como tercer punto o tercer componente tenemos a la segunda semiconductora. Tal igual que la primera, la segunda semiconductora también es de un material que conduce por un lado y no conduce por el otro. ¿Qué lado es el que conduce? Conduce el lado el que está en contacto con la pantalla, pues estos tienen una función mutua en la cual tienen que formar una superficie equipotencial cuando el cable está instalado. Y la parte que no es conductiva es la que está en contacto con el aislante. ¿Cuál es la función de la segunda semiconductora? Una función muy similar a la primera, también confinar el campo eléctrico. Y ahora les explico aquí. Estaba buscando una imagen. ¿Qué pasa? Imaginemos de que hubiera una falla en el cable eléctrico, entonces el conductor por donde está pasando la corriente va a tener que ir a buscar el camino más fácil, que va a ser la pantalla que va a estar aterrizada. Entonces la corriente va a querer sobrepasar el aislante y llegar hasta la pantalla. Esta superficie o este material semiconductor junto a la pantalla forma una superficie equipotencial. Quiere decir que en cualquier punto donde la segunda semiconductora haya una ruptura dieléctrica, va a ser inmediatamente conducida a tierra esa descarga, ¿no? Hasta que el breaker se abra. Es la principal función que tiene la segunda semiconductora. De igual manera, como un cable no se instala solo, siempre se instala al menos tres porque estamos hablando de un sistema trifásico, potencial, podría ser un delta. Entonces, cada conductor también va a generar su propio campo eléctrico y para evitar sobreconcentraciones de campo eléctrico de un cable frente al otro, este segundo semiconductor también cumple la misma función. La pantalla metálica en conductores que son subterráneos, como las que estábamos viendo en la instalación que es bajo tierra, son de cobre en su mayoría y es preferible que sea de cobre porque digamos que tiene que cumplir con una resistencia eléctrica para poder conducir las corrientes de falla. En cambio, los sistemas que son de media tensión aislados, aéreos, esos que se instalan entre postes o entre estructuras, se puede utilizar una cinta de aluminio porque estamos hablando de tres conductores en contacto que en grupo ya tienen una resistencia lo suficientemente pequeña para poder conducir la capacidad de corriente de cortocircuito de ese sistema en distribución, ¿no? La cubierta puede ser de un material como es el PVC, en su mayoría el más conocido, puede ser un polietileno, si es que estamos hablando de cables de media tensión que van a tener aplicaciones sumergibles, puede ser una cubierta libre de halógeno, si estamos hablando de un cable de media tensión que va a alimentar, eh, por ejemplo, en una mina, una zona de salida o está cruzando una zona de ventilación. Entonces, esta cubierta libre de halógeno tiene que tener las características de ser retardante a la llama y que los humos, en caso de que se produzca un incendio, no sean corrosivos ni tóxicos para que las personas que estén tratando de evacuar no se vean afectados por estos contaminantes, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más a detalle, viendo un poco el conductor. El conductor, ¿cuál es lo recomendado dentro del conductor? Si podemos ver aquí el cambio inmediato, ¿no? Dentro de los cables de media tensión, la norma técnica peruana, que para los cables de media tensión es la NTP-IS 60502-2, habla de la clase 2 en cables de media tensión. Clase 2 no es más que el conductor que significa cableado, ¿no? Es recomendable que estos cables de media tensión tengan la configuración compacta.
Compactar no es más que obligar que al conductor pase por una hilera más pequeña en el cual yo disminuyo el diámetro del cable, pero el área es la misma, es constante. Simplemente los intersticios que había o esos vacíos que habían entre cada cablecito se ven reducidos, disminuidos. Con esto tengo un mejor contacto eléctrico y además en el proceso de la aplicación de la semiconductora que va encima del conductor es más homogéneo y evito de que en el proceso de destrucción me pueda fallar la aplicación de la segunda semiconductora debido a protusiones o a extrusiones cuando uno está en el proceso de fabricación de la segunda semiconductora. Es importante y es recomendado que los cables de media tensión sean de clase 2 compactados para mejorar y tener un tiempo mayor de vida útil. Esto lo estuvimos viendo. Dentro de lo que vendría a ser la selección de los diferentes niveles de tensión de los cables de media, ¿qué es lo que nos dice la norma? Existen ya tensiones normalizadas en la norma. Es por eso que uno conoce en el mercado comercialmente cables de 3,6/6 kilovoltios, 6/10 kilovoltios, 8,7/15, 18/30, 12/20 kilovoltios. ¿Esto me está hablando de la tensión del sistema? No, me está hablando de la tensión de diseño del cable. Los cables ya están estandarizados. No, no existe un cable que sea de 13,8 kilovoltios o un cable de media tensión de 22,9, sino que existe un cable, por ejemplo, de 18,30 que es recomendable para una tensión de instalación de 22,9. ¿Qué más nos dice la norma de media tensión? La norma de media tensión nos habla de tres tipos de tensiones, el U sub 0, el U y el UM. El U sub 0 es la tensión nominal a frecuencia industrial y es la tensión que habría entre cada conductor y la pantalla. La tensión U es la tensión que habría entre dos fases, entonces es la tensión también nominal a frecuencia industrial. Entonces lo que podríamos también ver que la tensión U sub M es la tensión máxima que podría soportar el cable en condiciones de que una de las fases haya entrado en falla. Por un tiempo indeterminado, los otros cables van a verse elevados en tensiones, entonces el cable va a poder soportar una tensión un poco más elevada. Y es por eso que la norma habla de tres tipos de categoría. Categoría A, cuando el tiempo de desconexión de una falla en un sistema eléctrico dura menos de 1 minuto. Es conocido que ahora estos seccionadores o estos breakers, en caso de que haya una falla, son muy cortitos, inclusive pueden llegar a estar en menos de 1 segundo una vez que entran en falla. Pero la norma habla de una categoría A hasta que cuando la falla salga de funcionamiento hasta en 1 minuto. Categoría B es una categoría superior en donde una falla puede tener mayor tiempo desde 1 minuto hasta 60 minutos, sin embargo que en el transcurso del año no debe tener más acumulaciones de 125 horas año. Y la categoría C es aquellas que no contemplan categoría A y B. ¿Por qué es importante conocer las categorías cuando yo selecciono el nivel de tensión? Por ejemplo, si yo tengo un cable o un nivel de tensión de 10 kilovoltios, yo para poder seleccionar el cable de media tensión tengo que conocer la tensión de fase, ¿no? Entonces sería 10 kilovoltios entre raíz de 3 y tengo que utilizar el cable que por lo menos vendría a ser un 8,7. Este 8,7, si estamos hablando de una categoría A y B, serían las categorías recomendadas. Pero si estoy hablando de un proyecto nuevo, estoy hablando de un sistema en las cuales es muy conocido que las desconexiones sean muy intermitentes, muy seguidas, ¿qué me dice la norma? Considera una tensión superior. Si yo había calculado que para mi tensión de 10 kilovoltios, el 8715 iba muy bien como nivel de tensión, pero tengo un sistema categoría C, soy obligado, según la norma, a saltarme un nivel de tensión en la selección del cable y tendría que utilizar la sección o la tensión superior, que vendría a ser el 12/20. Entonces aquí está en resumidas cuentas las tensiones que hemos estado hablando, que son las más conocidas, 18/30, 8715 y demás.
Cuando hablamos de los materiales, hablábamos que existían dos materiales que eran los más conocidos, el polietileno reticulado y el EPR. Si podemos ver como rigidez dieléctrica, ambas tienen muy buena rigidez dieléctrica, 25 kilovoltios por cada milímetro. Tienen muy buena permitividad eléctrica también, pero en el polietileno tiene un mejor factor de pérdidas o un menor, visto de otra forma de ver, de 0.1% como pérdidas de tangente delta frente a un EPR que es de 1.5. Como constante de aislamiento tenemos 6100 megaohms por kilómetro, quiere decir que tiene muy buenas características, resistente a la ionización, muy buena del EPR frente al XLP, resistente a la humedad, el EPR tiene mejor resistencia frente a la humedad que un XLP. El color del XLP es muy fácil de reconocer en un cable de media tensión porque el color es un translúcido medio opaco. Frente a que el cable de media tensión de EPR es muy fácil reconocerlo porque tiene un color rojizo en el aislamiento. Las temperaturas de operación son las mismas, 90 grados en operación, en sobrecarga puede llegar inclusive hasta 130 grados y en régimen de cortocircuito hasta 250 grados. Principales ventajas del polietileno: bajo factor de pérdidas frente al EPR que tiene una mayor flexibilidad. En sistemas en subestaciones móviles, por ejemplo, es recomendable utilizar cables de media tensión de EPR, mientras que en instalaciones de media tensión fijas, como vendría a ser en la distribución primaria subterránea, va muy bien utilizar un cable de XLP polietileno. Es por eso que estos vendrían a ser los más comerciales que ahora existen en el mercado, gracias a su bajo factor de pérdidas tangente delta y su alta rigidez dieléctrica. Como nota, es una nota normativa, los tiempos de operación en sobrecarga no debe exceder de 1500 horas acumuladas durante toda la vida útil del cable. Quiere decir de que si yo voy a sobrecargar el cable, ¿no? Sabemos de que cuando el conductor está pasando una corriente, por efecto Joule, el cable tiende a elevar su temperatura, suponiendo que está a plena carga con 90 grados y es más, yo le doy una carga adicional en donde ya el cable lo caliento hasta 130 grados centígrados, este aumento de corriente no debe ser más de 1500 horas durante toda la vida útil del cable. Quiere decir, si el primer año, por condiciones X, yo sobrecargo la línea de este cable de media tensión, ya no puedo volver a hacerlo si es que sobrepaso los 1500 horas, ¿no? Dentro de los espesores, esto ya es un poco normativo, los cables de media tensión y los EPR, podemos ver de que los espesores son muy similares debido a que tienen la misma rigidez dieléctrica de 25 kilovoltios por milímetro. Este dato es muy importante a recordar, 25 kilovoltios por milímetro, porque vamos a hacer ahora una aplicación técnica puntual, es muy importante. Por ejemplo, un cable de 8715, si es de 50 milímetros cuadrados, debería tener un espesor de aislante de 4.5 milímetros. Y si estamos hablando de 18/30, un cable de la misma sección son 8.0 milímetros. De igual manera, los mismos espesores aplican para el EPR. El gradiente de tensión es un concepto que hay que tener muy en cuenta en los cables de media tensión. Y aquí tenemos una fórmula práctica del campo eléctrico en función del voltaje, en función de la distancia, desde el punto del conductor y desde el diámetro del cable, ¿no? Un cable de media tensión de 15 kilovoltios, estamos hablando en un material de polietileno con 2 AWG, que no es 25 milímetros cuadrados más o menos, tiene un gradiente de tensión funcional, hablando de una tensión de 15 kilovoltios, entre 2.85 kilovoltios a 1.87. Quiere decir que este cable durante su vida útil o su vida de trabajo va a tener un gradiente de tensión aplicable en esos niveles de kilovoltios por cada milímetro de espesor. Pero recordamos el número que teníamos que grabarnos, que era el 25 kilovoltios por milímetro. Quiere decir que para romper la rigidez dieléctrica de un polietileno, yo tengo que sobrepasar los 25 kilovoltios por milímetro. Pero cuando el cable está funcionando, no llega ni siquiera al 3 en un nivel de tensión de 15.
En un nivel de tensión de 18/30, el gradiente de tensión debe estar rodeando los 4 a los 5 kilovoltios por milímetro. Quiere decir que tiene un factor de seguridad de nivel de tensión de hasta 4 veces o hasta 5 veces dependiendo del nivel de tensión. Es por eso que inclusive un cable, por ejemplo, un cable de 15 kilovoltios podría utilizarse en una línea de 18/30 o de 22/9, sí. Que no es recomendable, no es recomendable, pero si yo quiero, por ejemplo, hacer una aplicación inmediata, quiere decir, estoy haciendo una instalación en mantenimiento y demás por un corto periodo de tiempo, el cable podría funcionar. Que no es recomendado, no es recomendado. Normativamente se debe calcular, como ya lo hemos visto en la diapositiva anterior, según el nivel de tensión de línea y según la categoría del sistema. Pero igual es conocer el concepto de la gradiente de tensión para saber que los cables de por sí están sobredimensionados en niveles de tensión respecto al material del polietileno, porque es un material que tiene un muy buen gradiente de resistencia a la tensión, porque tiene de 25 kilovoltios por cada milímetro de espesor. O sea, es un muy buen material y es por eso que es desde la invención de este material es el cable que es el más utilizado en cables de media tensión. Este es un ejemplo cuando ya un poco gráfico, cuando yo estoy cerca, aquí vemos abajo el conductor, la primera semiconductora, todo el espesor del aislamiento y la segunda semiconductora. Mira que si yo tengo el espesor más chiquitito, por ejemplo, o el espesor de aislamiento es más pequeño, lo estoy obligando al material a trabajar a muy cerca del 2.85, mientras que si yo utilizo un espesor más grande, está el nivel de gradiente de tensión de la utilización ya viene siendo más pequeño. Entonces, pero recordemos que el espesor calculado por la norma para la aplicación está sobredimensionado. Las características del blindaje del aislamiento, esto lo comentamos un poco en la primera diapositiva, en los componentes del cable. ¿Cuál era la función de la segunda semiconductora? Funciona junto a la pantalla para formar una superficie equipotencial. De igual manera, también radializa el campo eléctrico entre cables, ¿no? Porque uno instala al menos una terna de 3 conductores trifásicos y cada cable tiene su propia eh, línea de campo radial que de igual manera haría una concentración en la otra fase. Entonces, esta segunda semiconductora también es importante de que sea muy bien aplicada en el proceso de destrucción y demás. Entonces, todo se basa a cómo es que un fabricante puede hacer este cable de media tensión, cuál es la tecnología que tiene para desarrollar un cable de media tensión. Y ahora que ya conocemos las funciones dentro del cable, es importante de asegurarnos de que el cable ha sido construido de muy buena manera con las condiciones a las que debería fabricarse para así tener un cable de muy alta calidad que yo sé que en el tiempo me puede asegurar. Porque pasa mucho de que a veces en un sistema te falla una línea y dices, ah, bueno, el cable es malo. Podría ser malo, pero vayamos un poco más a fondo. Revisemos qué parte de la composición del cable eléctrico no estaba muy bien diseñada o sufrió de un desgaste para poder diagnosticar la posible falla. Existen fallas dentro de los cables de media tensión desde su nacimiento, es como un cáncer, lo que vendrían a ser las orborosidades, que vamos a ver ahora más adelante, pero digamos que la idea de esta reunión aquí, de esta conferencia, es también conocer a detalle cada componente del cable de media tensión para poder yo estar seguro cuando hago una instalación y conocer la importancia de, por ejemplo, cuando pongo un empalme, las distancias recomendadas por quien te dice cómo instalar el empalme, de que cada material tiene una aplicación especial dentro del cable para lograr el correcto funcionamiento durante su vida útil. Dentro de las pantallas metálicas, las más conocidas son de dos tipos, una que podría ser una pantalla en cinta de cobre aplicada helicoidalmente con un determinado paso y la pantalla en hilos de cobre. Muchas veces me han preguntado, ¿y cuál es mejor? ¿Cuál debo elegir? ¿Una pantalla en hilos o una pantalla en cinta? Una pantalla en cinta de cobre tiene la desventaja de que tiene una menor área eléctrica, ¿no? Porque solo es una cinta, en su mayoría de 0.036 milímetros, que es la convencional,
Existen otros espesores de cinta que le dan mayor área y no es más que mayor capacidad de corriente y cortocircuito, pero no es muy convencional. Hay, por ejemplo, distribuidoras como la que vendría a ser Luz del Sur, que utiliza cables con pantalla en cinta de cobre, pero de un desarrollo especial acompañado de hilos, ¿no? La pantalla en hilos de cobre, que es, digamos, lo más estándar, lo más recomendado. ¿Por qué? Porque de inmediato tiene más área, ¿no? La misma aplicación son hilos aplicados helicoidalmente y tienen una resistencia menor a 3 ohmios por kilómetro, lo cual podría ser una corriente de cortocircuito soportable de hasta 1 kA en desconexiones de 1 segundo, ¿no? Bajo esas mismas características, una pantalla en cinta de cobre podría soportar en la igualdad de condiciones 0.6 kA y demás. Es decir, que una pantalla en hilos de cobre, por el hecho de tener más material conductivo, va a tener una mayor soporte a corrientes de cortocircuito, ¿no? Y es la diferencia. Entonces, lo que nosotros recomendamos, se podría utilizar pantalla en hilos de cobre, pero que tú has calculado que tu corriente del transformador en caso de una falla no es más que 0.3 kA, una pantalla de cinta también va muy bien. Ambas pueden ser muy aplicables. Dentro de la característica de las cubiertas, hablábamos de varios materiales. Aquí vemos dos, el PVC, el polietileno, por ahí también mencioné el libre de halógeno. Entonces veamos un poco, hagamos un comparativo de cuál es la funcionalidad de estos cables, ¿no? O este material. El material del PVC se utiliza en la gran mayoría de líneas de distribución subterráneas en cables de media tensión. ¿Por qué? Porque tiene una muy buena propiedad eléctrica, a pesar de que la cubierta no tiene ningún fin eléctrico. La cubierta solo tiene la propiedad de ser un protector mecánico, protector en el momento de la instalación, que puede sufrir de algunos contactos abrasivos con la tierra, puede ser en algún momento cortado cuando está haciendo la instalación, no hay ningún problema porque la cubierta solo tiene una aplicación mecánica. ¿Qué me interesa saber? La temperatura de servicio. El PVC puede aguantar temperaturas muy frías, desde menos 40 grados, y también temperaturas algo elevadas como 105 grados. Flamabilidad es uno de los grandes puntos del PVC. Quiere decir que en caso de que haya un punto de llama dentro de este cable de media tensión, el hecho de que el PVC contenga cloro, porque recordando su composición no es más que policloruro de vinilo, este cloro tiende a tener apagar muy rápido cualquier contacto con el fuego, ¿no? Pero ¿qué produce? Sí produce ácido clorhídrico, que es muy contaminante, a diferencia de un cable libre de halógeno, ¿no? Un cable libre de halógeno también tiene muy buena resistencia a la flama, a la llama, y además se comporta mejor frente al fuego porque no genera ácidos corrosivos. Pero el PVC va muy bien en cualquier aplicación, distribución en líneas de media tensión. La flexibilidad del PVC es muy buena, tiene muy buena maniobrabilidad en la instalación y la permeabilidad en el agua es buena. ¿Quiere decir que puede aguantar un cable de media tensión contactos con el agua? Sí, sin problema, pero no puede trabajar sumergido. ¿Por qué? Porque el PVC en el periodo o a lo largo del tiempo donde el cable ya se está utilizando sumergido bajo el agua, tiende a perder propiedades de permeabilidad frente a otros materiales. Quiere decir que el agua podría pasar, si es que lo dejamos expuesto por largas cantidades de tiempo, un cable de media tensión en agua. Que el cable puede resistir algunos contactos con la lluvia y demás, sí, puntualmente, dos, tres veces que llueve en un mes, eso no tiene ningún problema. Pero si yo tengo ya una aplicación puntual donde yo sé que el cable va a estar en contacto directo con el agua sumergido, como hablamos de cables submarinos, por ejemplo, estos que van debajo de los lechos de los ríos, ya tendría que utilizar otro material. ¿Qué material es recomendable en cables de media tensión? El polietileno. El polietileno tiene una excelente permeabilidad bajo el agua, es por eso que los cables submarinos se construyen con este tipo de materiales. ¿Cuál es el déficit frente al PVC? La flamabilidad, ¿no? El polietileno es muy volátil, quiere decir que si yo lo prendo la cubierta, es muy fácil de que se propague la llama utilizando este material del polietileno, ¿no? Entonces, cada material es recomendado para una zona de aplicación.
También hablamos de la cubierta libre de halógenos. ¿Dónde es recomendado? Lugares de alta concurrencia pública. Si yo estoy en una mina utilizando un cable de media tensión provisional y esto está pasando a través de una ruta de evacuación o una ruta de ventilación, es recomendable que el cable sea con cubierta libre de halógenos para que así, en caso de que haya un incendio o se vea afectado a un foco puntual, el humo que emita no sea corrosivo frente al PVC, que o si uno quema PVC por el hecho de tener cloro, el humo es negro, el humo es contaminante. Ya está demostrado que la mayor cantidad causa de muertes es por la contaminación producida por la quema de este material, ¿no? En cambio, un cable libre de halógeno tiene esa característica de, en casos de estar en contacto frente al fuego, tiene mejores propiedades frente a ello, ¿no? Las construcciones típicas que podemos encontrar en el mercado frente a cables de media tensión, la que estábamos viendo, cable monopolar de media tensión con pantalla cinta y con pantalla en hilo helicoidal, ¿no? Inclusive más cinta, cuando yo utilizo una sección mayor en la pantalla, cuando tengo una cantidad de corriente de cortocircuito mayor en un sistema, ¿no? Si yo tengo o ya he calculado que mi corriente de cortocircuito es alta, tengo que dimensionar mi pantalla eléctrica para estas aplicaciones, ¿no? Esta es la formación monopolar de una fase. Existe también la configuración en sistemas tripolares, que pueden ser los tres conductores bajo una misma chaqueta común, los cuales disminuye, digamos, el tiempo de instalación inicialmente, el diámetro de la tubería también, puedo utilizar solo una sola instalación, yo instalo tres cables y demás. De igual manera, las reactancias en estos cables ya están balanceadas, porque los cables, digamos, que tienen un paso, están trenzados, va muy bien, ¿no? Esto es en caso de que yo utilice más de una terna al instalar. Los materiales han ido evolucionando en el paso del tiempo, así como el proceso de fabricación, porque esta es la parte fundamental en el momento de yo seleccionar un cable de media tensión. ¿Cuál es lo importante que debo conocer del cable que yo necesito adquirir? ¿Con qué material está hecho y con qué proceso de fabricación está realizado? ¿Cuál es lo más recomendable? Material, ya lo vimos, el polietileno. El polietileno es un material termoestable, que está en la última o en la cima de la cadena evolutiva de los materiales en media tensión. El proceso de igual manera. ¿Cuál es el proceso más recomendable y el más utilizado por nosotros los fabricantes que atendemos grandes proyectos en el mercado sudamericano, en distribución, en transmisión y demás? Triple extrusión simultánea y curado en seco. ¿Qué se refiere triple extrusión simultánea? El material en su proceso natural es un material termoplástico. Cuando este material requiere volverse un material reticulado, tiene que sufrir un proceso químico o un proceso de reticulación para poder convertirse en un material termoestable. Es por eso que el material se llama, por ejemplo, el XLP, que no es más que el polietileno reticulado, significa que tiene cadenas cruzadas, cross-linking de polietileno en inglés. Cuando hablamos de un proceso de extrusión sencilla de los que ya no se usa, estamos hablando de este proceso, por ejemplo, ahí tengo yo 1, 2 y 3 extrusoras. Si en la primera extrusora yo pongo la primera semiconductora, en la segunda extrusora yo vierto el aislamiento, que sería el polietileno, y en la tercera pongo la segunda extrusora, miren que hay un vacío entre la primera y el aislamiento, que es un espacio en donde inmediatamente pueden atacar partículas de polvo que están en el medio ambiente o contaminantes que uno puede encontrar. Entonces, este proceso ha sido desfasado. ¿Por qué? Porque el proceso de fabricación es muy importante en estos cables de media tensión, y evitar que el material entre en contacto con cualquier medio contaminante es vital para garantizar el tiempo de vida útil durante su aplicación. El proceso más utilizado por los grandes fabricantes y el proceso que nosotros utilizamos en Centelsa es el proceso de triple extrusión. Con este tipo de proceso yo no doy pie a que ningún material contaminante pueda ingresar a mi cable de media tensión. De esta manera yo reduzco
que haya contaminación y posible creación de arborosidades eléctricas dentro del aislante, y mediante este proceso puedo garantizar un mayor tiempo de vida útil del cable. El curado. Hablábamos de que el cable de polietileno tenía que sufrir un proceso de reticulación y de curado para volverse un material termoestable. El curado también es muy importante y existe un proceso que se llama el proceso curado en nitrógeno en seco, que es el más recomendable. Existen otros tipos de curado que son los curados en vapor, que no es más que utilizar vapor de agua, pero entendiendo desde el punto de vista de que el agua es el principal enemigo o la humedad de los materiales aislantes, es muy probable que durante su proceso de fabricación genere arborosidades acuosas. ¿Cuál es lo recomendado? Curado de vapor o curado de nitrógeno en seco. En curado en vapor, aquí vemos, hay probabilidad de que nazcan arborescencias desde su fabricación. Si pudiéramos ver el perfil de este aislamiento en un microscopio con muchos aumentos, podríamos ver que el proceso de curado de triple extrusión y curado en seco es recomendable porque me deja un perfil liso, libre de contaminantes y libre de partículas de humedad que puede haber dentro del aislante. ¿Con esto qué garantizo? Mayor vida útil durante el tiempo de uso del cable. ¿Cuáles son las fallas más comunes que uno puede encontrar en un cable de media tensión desde la fabricación? No estamos hablando todavía de mala instalación, mala aplicación ni demás. Tan solo desde la fabricación pueden haber arborosidades acuosas si es que no utilizo un adecuado proceso de curado, arborescencia eléctrica si es que encuentro, digamos que partículas dentro del aislante o que simplemente el material no se reticuló bien durante el proceso de fabricación. Y ya aquí estamos hablando cuando ya el cable entra en una falla permanente, quiere decir que ha perforado el medio aislante y hasta la pantalla ya ha descargado a tierra, ¿no? El proceso de triple extrusión. ¿Cómo yo puedo reducir o cómo puedo seleccionar un cable de media tensión para garantizar que en el tiempo me pueda ser útil todo lo que yo estoy proyectando o lo que he calculado en mis, en mis condiciones iniciales económicas y de tiempo de vida útil del proyecto? Importante que los materiales con los que sea fabricado un cable de media tensión sean los correctos, ¿no? Un aislamiento tipo tri-retardant XLP-TR, que no es más que retardante a las arborosidades, un proceso de curado de la fabricación con un cuarto extra limpio, triple extrusión simultánea y el curado en seco. Y en la instalación es muy común, por ejemplo, ¿no?, que el cable está instalado en condiciones de humedad donde hay mucha humedad, hay mucha lluvia, entonces yo tengo que proteger al cable, que el agua penetre este cable de media tensión. Entonces, desde el diseño existen unos cables de media tensión que se llaman o que tienen un material water blocking, que son bloqueadores de agua que se colocan encima y debajo de la pantalla eléctrica, que funcionan como si fueran un tapón o como el pañal de un bebé, que cuando siente agua o humedad, inmediatamente se empieza a hinchar. Y este material es recomendado en aplicaciones, por ejemplo, en aerogeneradores de media tensión, entendiendo de que un aerogenerador puede llegar a tener más de 100 metros. Si estamos arriba, ya un cable de media tensión arriba, ya en la humedad, propiamente por la condensación, hay mucha humedad y es muy probable que el cable esté en contacto con partículas de agua y que en el tiempo traten de ingresar y perforar el aislante, dañar y envejecerlo. Entonces es recomendado en estas aplicaciones donde el cable está expuesto a mucha humedad, tener bloqueadores de humedad o los water blocking en el diseño. Quiero presentarles aquí el cuarto limpio y el proceso en los cuales Centelsa fabrica sus cables de media tensión. Tenemos la extrusora más grande que existe en Sudamérica para garantizar que este cable de media tensión cumpla las características más estrictas de las normas técnicas nacionales e internacionales. Dicho sea de paso, nosotros comercializamos cables con los Estados Unidos a través de las certificaciones UL. En Sudamérica comercializamos cables de media tensión con lo que vendría a ser el grupo Enel.
en Perú propiamente con Luz del Sur. Aquí también tenemos proyectos de media tensión con las principales comercializadoras eléctricas del grupo FONAFE, Distriluz y demás, y donde podemos garantizar que nuestros materiales y el diseño, la construcción y el cable en el tiempo va a poder subsistir el tiempo en el que está pensado para su diseño, porque tenemos la tecnología para garantizar un adecuado proceso de reticulación y curado en seco. Esta máquina extrusora, si bien no se puede apreciar, es importante mencionar que tiene 10 pisos de alto y 135 metros de largo. Es una catenaria, y aquí está el cuarto limpio, donde no interviene el factor humano, sino es que a través de unas máquinas los materiales caen por gravedad y de esa forma el cable de media tensión se va aislando, ¿no? Con este proceso yo puedo garantizar que hemos ganado muchos proyectos por calidad y es por eso que Centelsa es una de las marcas más recomendadas en el mercado sudamericano en cables de media tensión, baja tensión, extra alta tensión inclusive, porque podemos fabricar cables en nuestra planta de Cali de hasta 69 kilovoltios y en nuestra planta de México de hasta 220 kilovoltios cuando hablamos ya de alta tensión. Los ensayos de fábrica, esto es algo que hay que conocer como usuarios, como presentadores de proyectos, como supervisores de proyectos. Cuando uno adquiere un cable de media tensión, ¿cuáles son los ensayos que yo debo requerir al fabricante que me entregue? Principalmente resistencia al conductor básico. ¿Por qué? Porque yo he hecho unos cálculos de caída de tensión, he hecho unos cálculos de capacidad de corriente, basados en un dimensionamiento eléctrico. Entonces yo tengo que conocer que la resistencia del cable que estoy comprando sea la resistencia amarrada al área con el que igual yo he hecho mis cálculos eléctricos, ¿no? Resistencia del aislamiento para conocer el grado de la calidad del material y que cumpla lo requerido por la norma, que está en megaohms por kilómetros. Hablamos de más de 20.000 megaohms por kilómetros en cables de media tensión. Tensión aplicada, que es el ensayo conocido como el pasa no pasa al cable de media tensión. Descargas parciales, esto es una prueba que se hace en una jaula Faraday para conocer el ruido que puede existir dentro de los aislantes. Si es que yo tuviera algún material, algún contaminante en mis aislantes, las descargas parciales elevarían el valor recomendado por norma por mucho y nos dirían de que tenemos un problema en el aislante porque tenemos muchas contaminaciones o ruido eléctrico, a lo mejor tenemos vacío, aire comprimido y demás. Tangente delta para ver el grado de pérdidas del aislante, el material aislante que tenemos, ¿no? Y dentro de las pruebas de los ensayos no eléctricos, tenemos la prueba de dimensionamiento. Ya vimos que es muy importante que el cable tenga los 4.5 milímetros según el nivel de tensión, si es que es un 8,715 o los 8 milímetros que tenga, si en caso de es un 1830, porque ya vimos que este espesor está amarrado a la resistividad en kilovoltios por cada milímetro que el material va a estar sometido, ¿no? Que no es más que la rigidez eléctrica cuando el cable esté funcionando. Entonces, es una prueba muy importante también a tomarla en cuenta, que el cable esté centrado. Pasa muchas veces de que tú ves un cable, lo ves desde lo coges con la mano y estás viendo de arriba hacia abajo y puedes ver que el cable puede tener, el conductor tender a ir a la derecha o a la izquierda frente al aislamiento, y existe una prueba que se llama la excentricidad porque el cable tiene que estar centrado dentro del aislante y es un proceso que se gana con tecnología, ¿no? Envejecimiento y hot set es una prueba el cual nos habla de que el material debe haber reticulado, porque si es un cable de media tensión, tiene que tener el material reticulado en su estado final, ¿no? El Trincase, la estabilidad térmica y pruebas de penetración de agua, pruebas también ensayos no eléctricas que se le hacen a los cables de media tensión para conocer ya más que todos los tipos, el tipo de material en el aislamiento, la que esté cumpliendo con las normas y la prueba de penetración de agua que tenga una estabilidad y digamos que es una prueba en donde que el agua no debe penetrar en ciertas condiciones.
Esta es una prueba que se le puede hacer, por ejemplo, a estos cables que tienen bloqueadores de agua para conocer que efectivamente frente a una aplicación real instalado en condiciones de mucha humedad, supere esta prueba, ¿no? Aquí están, estos son todos los ensayos de rutina, generalmente que un fabricante y nosotros como fabricante garantizamos y entregamos a través de un protocolo de pruebas para que el cliente vea el material o las pruebas o los resultados de las pruebas con el cual el cable está saliendo, ¿no? Existen otras pruebas dentro de las normas de fabricación, que son los ensayos de muestreo y los ensayos tipo, que aquí ya hablan de una tensión aplicada por 4 horas a 4 veces la tensión U sub 0, que es tensión fase tierra, y unos ensayos tipos de doblado, de medida de tangente delta, ciclos de calentamiento seguido por descargas parciales, ensayo de impulso seguido por tensión aplicada y también una tensión aplicada por 4 horas. Estos ensayos también son muy importantes y se realizan por primera vez cuando estoy utilizando un material con un código determinado y son pruebas que nosotros los fabricantes o principalmente Centelsa tiene estos resultados con los cuales nosotros avalamos el fiel cumplimiento de estas pruebas porque tenemos la tecnología para fabricar estos cables que son muy complicados de fabricar, cables de media tensión, pero requieren de este grado de complejidad para garantizar el buen funcionamiento dentro de un sistema, ¿no? Y bueno, viene ya la otra parte que vendrían a ser los ensayos de campo, que no son más que pruebas ya para cuando vas a poner a energizar el sistema por primera vez, cuando el material te llega a la instalación, o ya vas a hacer pruebas de mantenimiento. Esto están comprendido en la norma IEEE 400 para estos ensayos de campo, ¿no? Esto no es más que ya ver un poco lo que vendría a ser la resistencia eléctrica, que este es un puente Kelvin, en lo cual uno puede medir la resistencia eléctrica que estuvimos viendo, la medición de las descargas parciales, que dicho sea de paso, según la norma de fabricación de los cables de media tensión, no deben sobrepasar los 10 picocoulomb. Aquí están. Y estos puntitos que ahí se pueden ver, vendría a ser, digamos, los ruidos que hay medidos por un osciloscopio, ¿no? 5 picocoulomb para cables de media tensión, según las normas americanas y SEAS, y si estamos hablando de normas nacionales, aquí en NTP nos da un valor de hasta 10 picocoulombs que no debe exceder. Tensiones de fallos de ensayos de rutina, ensayo de tensión, se debe probar a 3 veces la tensión de fase a tierra. Quiere decir que si yo tengo un cable de 18/30 para una tensión de 22,9 de línea, yo debo probar 3.5 veces la tensión de diseño del cable, que vendrían a ser 63 kilovoltios por 5 minutos. Este es el ensayo conocido como pasa no pasa. Si el cable no pasa este ensayo, se terminan las pruebas. Es, digamos, que el ensayo el más complicado, el más complejo y el que garantiza que el cable va a funcionar correctamente. Igual es importante mencionar que estas arborosidades acuosas eléctricas que nosotros veíamos en el proceso de fabricación, los ensayos de rutina no los pueden detectar. Son indetectables. ¿En qué momento uno se puede dar cuenta de que los cables ya están con estas enfermedades de las arborosidades? Cuando ya el cable se está usando. Ya viene usándose 3, 4, 5 años, estas arborosidades recién empiezan a detectarse. ¿Cómo las combato? Con un adecuado proceso de fabricación, con los materiales de alta calidad, principalmente garantizando un proceso de triple extrusión y curado en seco para evitar, o mejor dicho, para garantizar de alguna manera que en el tiempo el cable va a funcionar lo que yo estoy proyectando dentro de mi instalación. Quiero invitarlos y agradecer nuevamente a Manufacturas Eléctricas por habernos dado este espacio en su fanpage y cualquier consulta técnica respecto a estos cables con gusto será atendida. Hola Brian, hay dos consultas Sí, y te paso
Así, Henry Reynosa pregunta, para conductores aéreos de media tensión en zonas de alta y agresiva corrosión, humedad cerca al mar, ¿qué conductor recomienda? De acuerdo. Como es un cable aislado, digamos de que ya va a tener una protección frente a la corrección. Pero sí, el principal enemigo ahí vendría a ser la humedad. Entonces, si es un cable que está en zonas muy húmedas, es recomendable que tenga este bloqueo de humedad o este material que nosotros llamábamos el water blocking para esa aplicación puntualmente, ¿no? O sea, desde el diseño pedirla con ese material para garantizar en el tiempo la buena performance del cable. Perfecto. Otra, Scott Pauker, ¿por qué en sus estaciones móviles se recomienda usar cables con aislamiento EPR? De acuerdo. Entonces, estaciones móviles quiere decir que es un cable que tienden una línea de media tensión y de ahí cuando dejan de o tienen que mover la subestación, el cable lo vuelven a enrollar y luego lo vuelven a tender. Y este proceso se repite por 2, 3, 4, 5 veces. El material de polietileno reticulado, que es el XLP, de por sí es rígido. Quiere decir que cuando esté en este proceso de doblado y desdoblado, va a sufrir más desgaste que un material que es más flexible como el EPR, que es el etileno propileno rubber. El hecho de ser rubber significa que es una goma. Entonces, la goma tiene mejor performance en aplicaciones móviles, en aplicaciones donde va a sufrir estos esfuerzos de enrollado y desenrollado. Y por eso que es recomendado. Que se puede utilizar un cable de XLP para estas aplicaciones, se puede utilizar, pero el recomendado es el EPR, así, por esa aplicación o esa característica principal. Conforme. Otra pregunta es obligatorio que el cable de media tensión sea libre de halógeno? Si hay algo que exija que necesariamente sea libre de halógeno, o puede usarse el de PVC convencional. De acuerdo. Por ejemplo, las normas en minería, el uso de la electricidad en mina exige que los cables sean libres de halógeno si es que están cruzando zonas de ventilación o zonas o rutas de evacuación, ¿no? Inclusive un cable de media tensión debe ser obligatorio, está mencionado en el apartado de minería subterránea, ¿no? O el socavón. En otras aplicaciones, en distribución, por ejemplo, donde está instalado, no es recomendable, no es obligatorio, por eso es que se utiliza mucho el PVC, pero sin embargo yo como diseñador veo de que estoy sujeto a un punto de alta concurrencia pública, puedo tomarlo a consideración, utilizar un material libre de halógeno. Bueno, la pregunta si las terminaciones para cables de media tensión son seleccionadas de acuerdo a las características del cable o tienen que ver con el equipo donde va a estar conectado. Principalmente los terminales se utilizan los más convencionales y bueno, tengo que dimensionarlos según el diámetro del conductor, el diámetro del aislante y demás. O sea, tiene que hacer un correcto performance junto al cable porque el equipo tiene entradas estándar, digamos, ¿no? Todos los equipos tienen que ser conexionados, ¿no? En cambio, existen unas pruebas, por ejemplo, en la IEEE 400 que hablan de pruebas ya antes de energizar el cable, que es tanto cable como empalmes, ¿no? Como empalmes y como terminales. Entonces, es correcto dimensionar estos terminales bajo las características del conductor eléctrico, considerando las dimensiones y demás. Pregunta David Jonathan, pregunta, ¿cuál es la máxima tensión eléctrica del cable aislado que se puede fabricar? La, bueno, en media tensión, según las normas de media tensión, se utiliza, cuando hablamos de media, hasta tensiones de 22.9, 18/30. Si hablamos de alta tensión, se puede utilizar tensiones de 69 kilovoltios, inclusive 220 kilovoltios aislados y demás. Nosotros fabricamos hasta 220 kilovoltios aislados. Bueno, Brian, muchísimas gracias. Gracias, amigos, por la asistencia. Y no olviden que esta semana es la semana de media tensión y mañana también vamos a continuar con esta charla. Gracias, Brian. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Cualquier consulta, por favor, ahí tenemos a Manelsa a través del correo y con gusto estamos para ayudarlos en el asesoramiento
y esperando de que tengamos proyectos finales de éxito. Muchas gracias.